de las formas que tiene Dios o que utiliza Dios para que sus hijos nos demos cuenta si realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios, si realmente estamos siguiendo lo que Dios quiere para nuestra vida, es mostrarnos ejemplos de cristianos en la Biblia. Nos pone ejemplos de iglesias. Las iglesias están formadas por personas, por cristianos. Entonces el ejemplo de esas iglesias y el ejemplo de esos cristianos que están en la Biblia son muchas veces la enseñanza que tiene Dios para nosotros. Para que, como dice en el libro de Santiago, nos miremos al espejo y veamos nuestra vida reflejada en esas personas. Algunos ejemplos son para que los imitemos y otros son para que no los imitemos, para que seamos distintos o para que corrijamos lo que tenemos que corregir. Si buscamos en la Biblia, vamos a encontrar referencias y datos de más de 20 iglesias. Si miramos el libro de Hechos, si miramos las cartas del apóstol Pablo, si miramos el libro de Apocalipsis, entre estos libros vamos a encontrar referencias de más de 20 iglesias que están nombradas o referenciadas en la Biblia. Algunas de estas iglesias fueron iglesias importantes, como la iglesia de Antioquía, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 13, una iglesia poderosa, una iglesia donde el Espíritu Santo hablaba claramente y hablaba a los hermanos y le mostraba cosas. Era una iglesia donde los cristianos ayunaban, era una iglesia donde se apoyaba a otras iglesias, enviaba obreros a otras iglesias menores se las ayudaba con los obreros que se enviaban desde la iglesia de Antioquía. Sacaban de sus propios maestros, sacaban de sus propios predicadores para ayudar a otras iglesias pequeñas. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, en el versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y nombra algunos de esos profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Era una iglesia donde el Espíritu Santo hablaba y les mostraba claramente lo que tenían que hacer. Era una iglesia que no acumulaba siervos dentro de la iglesia, sino que los enviaba para ayudar a otras iglesias. De la iglesia de Antioquía surgieron nuevas iglesias y fueron apoyadas otras iglesias a partir de la iglesia de Antioquía. Este es un ejemplo positivo, pero también hay ejemplos negativos que el Señor nos dejó en su palabra. Hay otro tipo de iglesias que tenían dificultades y que no eran tan buenas como la iglesia de Antioquía o que no sucedían cosas tan positivas como en la iglesia de Antioquía. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. En esta iglesia pasaban cosas que no le agradaban a Dios. Y mismo miembros de la iglesia hacían cosas que eran muy graves delante de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas escritas a la iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era una iglesia donde habían pecados graves, donde habían pecados que ni los mundanos a veces cometían. Por supuesto que no era toda la iglesia así, lógicamente no era toda la iglesia así, pero muchas veces se toleraba estos pecados dentro de la iglesia. Y es lamentable que lo que sucedía en este lugar, que se tolerara de que hubieran este tipo de pecados entre los cristianos. En la Biblia Dios nos dejó ejemplos de iglesias poderosas donde el Espíritu Santo hablaba claramente y otras iglesias donde se hacían cosas que no estaban bien, donde, por ejemplo, se toleraban este tipo de pecados.
Antes que nada tenemos que entender que la iglesia está formada por las personas que integran la iglesia. La iglesia no es el templo, no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros reunidos. La iglesia somos todos juntos reunidos. Por lo tanto, las características que tenga una iglesia van a ser las características ¿de quién? De las personas que integran la iglesia. La iglesia son las personas que se reúnen en la iglesia. Por lo tanto, las características de la iglesia son las características de las personas que se reúnen en ese lugar. Los que harán una iglesia poderosa serán las personas que integran la iglesia, por supuesto con el Espíritu Santo obrando. Cada uno de los que enseñamos la palabra de Dios, cada uno de los que administramos los asuntos de la iglesia, somos responsables de lo que aprenden las personas que integran la iglesia. Cada uno de los que tenemos alguna responsabilidad de enseñanza o de dirigir dentro de la iglesia, somos responsables de las cosas que aprenden las personas que vienen a esta iglesia. Por eso en esta mañana vamos a ver una de esas iglesias que Dios dejó en su palabra. Una de esas iglesias que Dios quiso que estuviera en la Biblia. Yo siempre digo, si hay algo que Dios quiso que estuviera en la Biblia, es para que nosotros lo estudiemos y para que nosotros lo leamos y para que nosotros aprendamos de eso. Por eso quiero que en esta mañana podamos ver esta iglesia. Y a esta iglesia Dios le dijo una de las cosas más duras, quizás, que Dios le dijo a los cristianos de una iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Le está hablando a los cristianos de la iglesia de Laodicea. Y les dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fue duro el Señor. Durísimo fue el Señor con los cristianos de la iglesia de Laodicea. Te vomitaré de mi boca es una expresión que nos muestra el rechazo del Señor a esa iglesia o a los cristianos o a la mayoría de los cristianos que se reunían en esa iglesia. Ahora, ¿cuál era el motivo del rechazo de Dios? ¿Por qué Dios rechazaba a los cristianos de esta iglesia? Lo pregunto. ¿Cuál era el motivo? ¿El motivo? Eran tibios. Dios los miraba y miraba a esta iglesia y miraba a los cristianos y eran tibios. Vamos a leer toda la carta que Cristo le escribe a esta iglesia. Empieza en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El primer versículo es una descripción de Jesucristo. En el versículo 15 es lo que Cristo le empieza a decir a esta iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
a las iglesias. Esta carta forma parte de las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Al principio de la carta nos puede llamar la atención de que está dirigida al ángel de la iglesia de la Odisea. Puede llamar la atención de que se dirija a un ángel una carta. Lo que pasa es que en el original griego la palabra que se utiliza para ángel es mensajero, y la misma palabra que se utiliza para mensajero en algunos lugares es traducida como ángel y en otros lugares está dirigida a los hombres que están liderando cierta congregación. Podríamos entender que esta carta está dirigida al pastor o al líder de esta iglesia o a los líderes de esta iglesia. Está dirigida a los siervos del Señor que estaban trabajando en esta iglesia. Si bien este encabezado parecería como que está dirigida a los líderes, la carta solamente a los líderes, si nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 1, nos vamos a dar cuenta que dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Las cartas no eran solamente para los líderes de la iglesia, las cartas eran para toda la iglesia. O sea que lo que se dice en cada carta que Cristo le escribe a estas iglesias es para toda la iglesia y no solamente para los líderes. Ahora la pregunta que surge en esta carta es ¿por qué Dios consideraba a esta iglesia una iglesia tibia? ¿Por qué Dios miraba a la iglesia de la Odisea en aquel momento y decía, esto es una iglesia tibia, estos son cristianos tibios? ¿Por qué Dios consideraba a ese grupo de cristianos como tibios, no más? La respuesta está en el versículo 16. En el versículo 15 dice que los considera tibios. El versículo 16, dice que los considera tibios. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué Dios los consideraba tibios? Si nosotros queremos encontrar la respuesta, tenemos que ir al versículo siguiente. Pero antes quiero preguntarte, cuando Dios mira a la iglesia evangélica armenia del Buceo, del barrio Buceo, ¿cómo nos considerará? ¿Qué dirá de nosotros? Cuando Dios mira a nuestra iglesia, cuando nos mira a cada uno de nosotros un domingo a la mañana y estamos aquí en el templo, o cuando nos mira el lunes y estamos cada uno en nuestras actividades, o cuando nos mira el miércoles y estamos algunos en la reunión de oración, ¿cómo nos considerará Dios? ¿Nos considerará una iglesia fría, una iglesia tibia o una iglesia caliente, fervorosa? Yo te invito a que a lo largo de este devocional te preguntes esto. ¿Cómo nos está considerando Dios a cada uno de nosotros? Y ahora vamos a ver por qué Dios le dice tibios a esta iglesia. Dice, eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el versículo siguiente dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cristo los llama tibios porque ellos se veían de una manera que realmente no eran. Cristo los llama tibios porque ellos consideraban que todo estaba bien y sin embargo tenían muchas cosas para corregir. Cuando uno se mira a sí mismo y dice, está todo bien, y no mira las cosas que tiene que corregir, eso se llama autocomplacencia. Esta era una iglesia autocomplaciente. Ellos se miraban a sí mismos y siempre veían todo perfecto. Siempre veían que todo estaba bien. Quizás esto nos pueda asombrar en el siglo XXI, 20 siglos después que fue escrita esta carta. Pero estamos en una época en el mundo, no dentro de las iglesias, estamos en una época en el mundo
donde es más importante lo que uno percibe de sí mismo que lo que Dios percibe. Tanto es así que si uno se percibe del sexo que no es, todos dicen, bueno, entonces no es eso, no es lo que Dios creó, es lo otro. Estamos en una época donde la costumbre es lo que yo me autopercibo es lo que soy. Estamos en una época donde quizás los de la Odisea eran adelantados a su época. Los cristianos de la Odisea se miraban y decían, yo soy rico, me he enriquecido. No dice ya era rico, dice me he enriquecido. He hecho las cosas bien. Me ha ido bien. Pero lo que no se estaban preguntando es si Dios los veía de esa manera. Lo que no se habían preguntado es si Dios estaba aprobando lo que hacían. Cuando alguien es autocomplaciente, le parece que todo lo que hace está bien, y si hay algo que está mal, siempre hay una excusa. Bueno, sí, eso sí, pero no es algo importante. Bueno, eso sí es algo menor, que no tiene tanta importancia, o que no es necesario corregirlo ya, o que lo podemos corregir después. Bueno, eso ya se va a cambiar. La iglesia está perfecta. Eso ya lo vamos a cambiar después. Cuando alguien es autocomplaciente, nunca hay una necesidad de arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir si yo miro y está todo bien? ¿Qué tengo que corregir si yo miro y está todo bien? Ellos se miraban y decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Miraban su forma de vivir cristiana y consideraban que estaba bien. Pero resulta que cuando Dios los miraba, en lugar de verlos ricos, los veía, ¿cómo los veía? Pobres. No sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre. Dios los veía pobres espiritualmente. Cuando ellos dicen, soy rico, están hablando de lo espiritual también. Y Dios también está hablando de lo espiritual. Dice, vos te considerás rico espiritualmente, pero yo te veo pobre. Hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es que la autocomplacencia es causada por el orgullo. Porque cuando yo no soy capaz de ver mis errores, eso no solamente es por orgullo, sino que me genera más orgullo todavía. La autocomplacencia es una consecuencia, es un resultado del orgullo. Y yo les pido que tengamos cuidado con estas cosas, que tengamos cuidado en nuestra vida personal con el orgullo, que el orgullo no nos cause autocomplacencia, que nos veamos y digamos no tengo nada para corregir, no tengo nada para arrepentirme, no tengo nada para pedirle perdón a Dios. En lo personal y como iglesia, que tengamos cuidado en caer en estas cosas. Nos volvemos autocomplacientes cuando nuestro orgullo no nos permite ver los errores y no nos permite agachar la cabeza y decir, sí, esto está mal, lo tengo que corregir. Los cristianos de la Odisea no tenían de lo que arrepentirse ni lo que confesar a Dios. Queridos, con mucho dolor lo digo y con toda la responsabilidad sobre mí lo digo. Estamos en una época donde desde las propias iglesias, los que lideramos las iglesias, y me pongo en primer lugar, somos los responsables de que muchas veces seamos autocomplacientes. Y me pongo primero en la fila para decirlo. Nosotros los que enseñamos la palabra de Dios, muchas veces estamos enseñando las cosas por la mitad. Y muchas veces se encuentra mensajes, por ejemplo, diciendo, el Señor te ama como sos.
No importa los pecados que hayas cometido, Dios te ama, aún habiendo pecado o habiendo cometido los pecados que cometiste. Y les voy a decir algo, es cierto eso, es verdad. Dios ama a todos los pecadores. Es muy cierto que Dios nos ama como somos. Pero también nos invita a dejar el pecado. Y a veces nos quedamos solo con la mitad del mensaje. Nos quedamos solo con la primera parte. Ponemos el énfasis en la misericordia de Dios, pero nos olvidamos de que Dios espera que vivamos vidas de santidad. Y parece que últimamente se ha radicado la palabra santidad. Con tal de llenar un templo o de mostrar ministerios exitosos, nos olvidamos de enseñar las demandas que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Miren, Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te juzgo. ¿Se acuerdan, no? Ese encuentro, esa mujer que iba a ser, la iban a lapidar porque había sido encontrada en el acto de adulterio. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero no fue lo único que le dijo Jesús. ¿Qué le dijo después que le dijo, ni yo te condeno? Vete y no peques más. Es cierto que Jesús la recibió como ella era, adúltera. Pero tenía que cambiar la mujer. Tenía que haber un cambio en su vida. Vete y no peques más. Yo te pregunto, ¿qué frase fue más importante para la mujer? ¿Qué es más importante? ¿Qué fue importante para esa mujer en ese momento? ¿Qué fue lo más importante? ¿Ni yo te condeno o vete y no peques más? ¿Cuál es la frase más importante de estas dos? Si tuviéramos que ponerla una por encima de la otra. La primera es importantísima, ni yo te condeno, porque esta solucionó el problema de su vida para atrás. Pero la segunda es tan importante como la primera, porque iba a evitar los problemas de su vida para adelante. A veces nosotros nos quedamos solo con el solucionar para atrás. ¿Hay algún demonio ahí que no le está gustando? A veces nos quedamos con el solo solucionar los problemas para atrás. Pero Cristo nos invita a solucionar también para adelante. ¿Pensás que esta mujer, después de lo que le dijo Jesús, volvió a ser adúltera? ¿Pensás que después de esa segunda frase de Jesús volvió a ser adúltera? Jesús se encontró con un joven y un joven le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre le responde que sí, conozco todos estos mandamientos y los he cumplido desde que era un joven, un niño. Entonces Jesús le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Para este hombre era muy importante lo que tenía. Para este hombre el motivo de su vida eran sus bienes. Y esto era lo que estaba deteniendo su vida espiritual. Y Jesús le dice, bueno, ¿vos querés realmente seguirme? ¿Querés tener un compromiso conmigo? Es necesario que hagas esto. ¿Saben cómo se fue este hombre? ¿Cómo se fue? Triste. Dice, entonces él oyendo esto se puso muy triste. Hoy si alguno de nosotros, incluyéndome, estuviéramos ahí con el Señor, le hubiéramos dicho, pero Señor, es un pecado insignificante este. Perfectamente te podría haber seguido y en el transcurso de su vida espiritual podría haber cambiado. Señor, así nunca vamos a llenar la iglesia. Así nunca vamos a tener multitudes que vengan a escuchar
el mensaje de salvación. Perdimos una persona que venía todos los domingos, Señor, por mostrarle un pecado, que es menor, porque este no era como la adúltera. Era un pecado que ni se notaba. ¿No era mejor que siguiera con ese pecadito insignificante? Pero Jesús se dio cuenta que si este hombre no tomaba esa decisión, iba a ser un cristiano tibio toda la vida. Toda la vida iba a ser un cristiano tibio. Y un cristiano tibio, ¿qué le pasa? Es vomitado de la boca del Señor. ¿Por qué Cristo los llamó tibios? Porque eran autocomplacientes. Porque su orgullo no les permitía aceptar que algo pudiera estar mal. Su orgullo no les permitía ver sus pecados. Y si no veo mis pecados, no tengo de qué arrepentirme. No tengo que cambiar. Y ellos se consideraban que estaba todo bien, que se habían enriquecido, que habían crecido, que habían evolucionado. Y Jesús les dice, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Queridos, no nos enojemos. Yo les pido que no nos enojemos cuando la palabra de Dios nos muestra que hay algunos pecados en nuestra vida que tenemos que corregir. No nos enojemos cuando la palabra de Dios nos muestra que hay cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos muestra los pecados que tenemos que corregir para que no seamos tibios. Cuando nos dicen no es bueno, no es de buen testimonio esto en tu vida, tal o cual cosa en tu vida, es para que no seamos tibios, para que salgamos de esa tibieza. Cuando se señala un pecado o algo que no está bien en tu vida, no es para dañarte, es para salir de la tibieza. Es necesario dejar la tibieza atrás y seguir al Señor. El segundo motivo por el cual a los ojos de Cristo estos cristianos eran tibios es que sus objetivos eran incorrectos. Sus objetivos no eran los planes de Dios para sus vidas y tampoco sus objetivos eran los planes de Dios para la iglesia. Por eso Cristo les dice en el versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Le dice que compres mi oro refinado. Porque hay cosas que son oro refinado para el mundo, pero son basura para Dios. Y hay cosas que son oro refinado para Dios y para el mundo no tienen valor. Entonces le dice que compres mi oro refinado. No es lo mismo lo que el mundo considera oro refinado que lo que Dios considera oro refinado. Ni para la vida personal de cada uno de nosotros, ni para la iglesia es lo mismo el oro refinado del mundo y el oro refinado de Dios. No son las mismas cosas las que tienen valor para el mundo que las que tienen valor para Dios. Dios les empieza a decir, hacé las cosas que tienen valor para mí. Buscá las cosas que tienen valor para mí. Dios les está diciendo, hacé más de las cosas que yo quiero que hagas. Comprá de mi oro refinado. Buscá hacer las cosas que tienen valor para mí y no para el mundo. Mire, otra vez les digo, los culpables de esto somos los que enseñamos la palabra de Dios. Nosotros, y me pongo primero también en la fila, somos los que enseñamos la palabra de Dios. Los culpables somos los que dirigimos la iglesia, porque muchas veces medimos el éxito de la iglesia como lo mide el mundo. A ver cuánta gente hay.
A ver cuánta gente vino. Entonces decimos una iglesia es exitosa porque se reúnen cientos, miles de personas. Entonces miramos en internet y vemos las iglesias de allá de Estados Unidos, de Centroamérica, de Honduras, de Puerto Rico, de Costa Rica. 30.000 personas, 40.000 personas, 10.000 personas. Decimos, eso es una iglesia exitosa. Eso es un ministerio exitoso. Los pastores somos de medir el éxito como lo mide el mundo. El número es la forma en que lo mide el mundo y no como lo mide Dios. Nosotros muchas veces creemos que una iglesia cumple el propósito de Dios si tiene cientos de personas el domingo. Pero en realidad una iglesia que cumple el propósito de Dios cuando evangeliza, una iglesia cumple el propósito de Dios cuando discipula, una iglesia cumple el propósito de Dios cuando ayuda a las personas a crecer en el camino del Señor. Una iglesia cumple el propósito de Dios cuando le enseña a sus integrantes a servir al Señor. Una iglesia cumple el propósito de Dios cuando le enseña a sus miembros a comprometerse con las cosas del Señor. Una iglesia cumple el propósito de Dios cuando genera nuevos siervos, nuevos predicadores, nuevos pastores y ayuda a otras personas y a otras congregaciones. Una iglesia cumple el propósito de Dios cuando ayuda a los misioneros o cuando envía misioneros. Y podemos seguir agregando cosas a la lista. Nosotros los que lideramos la iglesia debemos preguntarnos si estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra iglesia o si nuestro deseo es solamente llenar el templo con personas. Que no importa que sean tibios, lo importante es que esté lleno. No importa que no le enseñemos que hay cosas que no deben de estar en su vida. Lo importante es que vengan. Yo te pregunto a vos, ¿sos un cristiano comprometido con Dios? ¿O sos un cristiano que cada domingo por un par de horas viene a recibir algo en la casa de Dios? ¿Sos un cristiano que cada domingo, cada semana, por un par de horas estás recibiendo algo del Señor? ¿Qué pasa con las otras 166 horas de la semana? A veces me pregunto, ¿por qué el domingo somos tantos? ¿Y por qué el miércoles en la reunión de oración el templo está semivacío? ¿Será que está fallando el compromiso con las cosas del Señor? ¿Será que estamos más comprometidos con otras cosas que las cosas del Señor? ¿Será que como los cristianos de la Odisea hemos comprado otro oro y no el oro refinado del Señor? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Si hoy haces una lista de los 10 deseos o los 10 objetivos más importantes para los próximos 5 años de tu vida, pensá, los 10 deseos o los 10 objetivos más importantes para tu vida para los próximos 5 años. ¿Cuántos objetivos espirituales entran dentro de esos 10? ¿Cuántas metas espirituales te propusiste para tu vida? ¿En esa lista entran los objetivos de Dios para tu vida o entran los objetivos que tenían los cristianos de la Odisea? En esa lista va a haber algo para crecer en tu vida espiritual. En esa lista va a haber, por ejemplo, que compres oro refinado, en el oro del Señor.
oro refinado en fuego. ¿Hay en esa lista como objetivo una vida de obediencia a Dios? ¿Vivir en santidad? ¿Sacar algunas cosas que están mal en mi vida? ¿Apartarlas de mi vida? ¿En esa lista entran las vestiduras blancas para vestirte? ¿Cómo servir al Señor, por ejemplo? ¿Cómo ganar almas para el Señor? ¿Cómo testificarle a todos mis familiares que aún no conocen al Señor? ¿O testificarle a mis amigos o a mis vecinos o a mis compañeros de trabajo? En esa lista está ungir tus ojos con colirios para que veas. ¿Tenés el deseo realmente de mirar como mira a Dios y ver lo que ve Dios? Cuando empezamos a ver lo que ve Dios, nuestros objetivos empiezan a cambiar totalmente en la vida. Miren, soy el primero que tengo que corregir, Soy el primero que tengo que hacer todo esto. Que tengo que cambiar mis deseos y mis planes para los próximos 5 o 10 años. Cristo finalmente le muestra a la iglesia de la Odisea, mejor dicho, Cristo le muestra a los cristianos de la Odisea 2 cosas necesarias para salir de la tibieza. 2 cosas imprescindibles para salir de la tibieza espiritual. Lo primero que dice Cristo para salir de la tibieza espiritual: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso. Versículo 19. Apocalipsis 3:19. Sé pues celoso. ¿Qué quiere decir celoso? No estamos hablando de los celos, celar a una persona o alguna, al esposo o a la esposa o al novio o a la novia. Celo significa interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Cristo le dice a los cristianos de la Odisea: ¿ustedes quieren dejar de ser tibios? Bueno, lo primero que tienen que hacer es ser celosos de mí. Tienen que tener un interés extremado, un interés activo en las cosas del Señor, en obedecer la palabra de Dios, en testificar, en hablar a otros del Señor. Cristo le reclama a sus hijos más celos de las cosas espirituales. Que tu lista de importantes para mañana, que tu lista de importantes para el próximo año y para los próximos 5 o 10 años, mirando tu vida para adelante, que tenga estas cosas. Que tu lista de importantes tenga celo por el Señor, tener más celo por las cosas del Señor. Lo segundo que Cristo le dice a los de la Odisea, que es necesario para salir de la tibieza, ¿qué es? Arrepiéntete. Lo segundo para salir de la tibieza es arrepiéntete. ¿De qué se tenían que arrepentir los cristianos de la Odisea? No me digan de ser tibios. ¿De qué se tenían que arrepentir? Se tenían que arrepentir de una vida cristiana superficial. Se tenían que arrepentir de que el domingo cantaban y alababan al Señor, cerraban los ojos y elevaban las manos y escuchaban la palabra de Dios y glorificaban a Dios. Pero ¿qué pasaba con las otras 166 horas de la semana con los cristianos de la Odisea? ¿Cuáles eran los objetivos más importantes de los cristianos de la Odisea las otras 66 horas de la semana? Por eso Cristo les dice: arrepiéntete y quiero más celo.
¿Se acuerdan cómo termina esta carta? Después de todo esto, ¿qué nos vamos a acordar de algo? Yo ya me olvidé de todo. Me preguntan cómo me llamo, no sé si me acuerdo. La verdad que la forma en que termina esta carta es muy conocida. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren qué precioso el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a leer otra vez el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Querés cenar con el Señor? ¿Querés buscar de todo corazón a Dios? ¿Querés ese oro refinado para ser rico en las cosas de Dios? Yo te invito a cenar con el Señor. Te invito a que esta semana dediques tiempo a tener esa intimidad con Dios y a cenar con Él. Yo los voy a invitar a todos, los que están aquí, y en la semana próxima a los que van a ver la grabación. Lo voy a invitar para que un día de esta semana lo dediques a la oración y al ayuno. Un día de la semana, no te digo ni siquiera 2. Un día de esta semana, como iglesia, el día que te quede más cómodo, pero un día de la semana, desde hoy hasta el sábado que viene. Dedica un día de esta semana a orar y ayunar, cenar con Dios. Y te desafío a que lo hagas. No es necesario dejar tus actividades normales, no es necesario dejar tu trabajo, no es necesario dejar otras actividades. Se puede estar en oración y ayuno, aún teniendo las actividades habituales. Y en ese día, que pongas una vez más tu vida en las manos del Señor. Y que hagas las 2 cosas que Cristo le reclamó a los cristianos de la Odisea. En esa oración y en ese ayuno, que hagas las 2 cosas que Cristo le reclamó a los cristianos de la Odisea. Que ores y le confieses al Señor lo que le tengas que confesar. Y que te arrepientas de lo que tenés que arrepentirte delante del Señor. Y que empieces a tener más celo de las cosas del Señor. En ese día de oración pedile a Dios por aquellas cosas que tenés que confesar delante de Él. Confesalas. Pedile perdón si estuviste tan ocupado con el oro de este mundo que te olvidaste de comprar el oro de Él, el oro refinado, el oro que le agrada a Dios. Pedile perdón si no estuviste vestido con las ropas blancas que debe usar un hijo de Dios. Pedile perdón si tus ojos estaban un poco cegados por las cosas de este mundo y no miraste con los ojos de Dios. No miraste a tu prójimo con los ojos de Dios. No miraste las cosas que tenés que hacer con los ojos de Dios. Los que quieran pueden ponerse en pie y vamos a hacer una oración. Y vamos a ponernos en las manos de Dios.
Y yo te pido que antes que yo ore, vos estés unos segundos orando y presentándote delante del Señor. Señor Jesús, acá está tu pueblo, está tu iglesia. Padre, si hay algo que entendimos en esta mañana es que vos no querés que seamos tibios. Señor, que no seamos tibios. Señor, que cuando nos veas, no veas una iglesia tibia ni cristianos tibios. Padre eterno, queremos salir de la tibieza si es que estamos en la tibieza. Y en primer lugar yo me pongo delante de ti para pedirte perdón si no hemos predicado como debemos predicar, si no hemos enseñado como debemos enseñar, si no hemos guiado como tenemos que guiar, Padre. Padre eterno, quizás hay muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos para confesarte. Algunas ya te las confesamos ahora. Otra quizás te la vamos a confesar en la semana. Señor, danos fuerzas y danos sabiduría para tener más celo de vos, para preocuparnos más por las cosas espirituales. Padre, si hay orgullo en nuestra vida que nos hace ser autocomplacientes y pensar que no hay nada para cambiar, ayúdanos a vencer el orgullo, Señor. Y a escuchar lo que vos tenés para decirnos. Y a entender lo que tenemos que cambiar, Padre. Señor, no queremos ser tibios. Ni cristianos tibios, ni una iglesia tibia. Señor, queremos medir nuestra vida y nuestro éxito como lo medís vos. Y entender, Señor, los propósitos que vos tenés para nosotros como iglesia. Danos sabiduría para cumplir cada uno de los propósitos que vos tenés para nosotros como iglesia. Señor, que ninguno se pierda. Como vos oraste, Señor, nosotros también como iglesia oramos, que ninguno se pierda, Señor, de los que están aquí, de lo que tú nos has dado. Y danos sabiduría, Señor, para ganar las almas que vos querés que ganemos. Señor, que no nos cansemos de cumplir el propósito que vos tenés para nuestra vida espiritual, para nuestra vida individual y para esta iglesia, Dios. No queremos más tibieza, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.